Hola amigos, hoy con un cuento genial, Dirección equivocada del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, te cuento todo sobre esta obra. Julio Ramón Ribeiro nace en 1929 y muere en 1994. Es uno de los cuentistas más importantes de la literatura peruana y latinoamericana, pertenece a la generación del 50. Su obra se caracteriza por un realismo urbano, una mirada incisiva sobre la clase media y los personajes marginales de Lima y una constante reflexión sobre la frustración, la soledad y el fracaso. Dirección equivocada es un excelente ejemplo de su maestría narrativa y sus preocupaciones temáticas. Dirección equivocada nos presenta a Ramón, un cobrador de una casa comercial cuya monótona y algo gris existencia consiste en recorrer las calles de Lima para notificar a deudores morosos. Un día se le asigna el caso de un tal Fausto López, residente del distrito de Lince, un distrito de clase media de Lima, la capital del Perú. La búsqueda de Fausto lleva a Ramón por un laberinto de calles y direcciones imprecisas, sumergiéndolo en la atmósfera de un barrio popular en transformación. Tras varios intentos fallidos y casi por el azar, Ramón da con la humilde vivienda del deudor. Sin embargo, quien lo recibe es la esposa de Fausto, una mujer cuya belleza y aparente fragilidad impactan profundamente al cobrador. Ella le asegura que su esposo no se encuentra y le pide, con un dejo de angustia, que vuelva en otra ocasión. Conmovido e influenciado por la presencia de la mujer, Ramón, en un acto impulsivo y contrario a sus deberes, decide anotar en el expediente dirección equivocada. Este gesto aparentemente pequeño sella el destino del cobro y revela una compleja interacción de emociones y circunstancias. Lima, la capital del Perú, es más que un simple escenario, es un personaje en sí mismo. Ribeiro retrata una ciudad en proceso de modernización, pero también una urbe en contraste con sus barrios populares, sus dificultades y la sensación de anonimato. Lince, el distrito donde transcurre gran parte de la acción, se presenta como un espacio de vivienda modesta y negocios pequeños. El trabajo de Ramón como cobrador es un engranaje más de un sistema burocrático que, si bien necesario para el orden comercial, se muestra frío e implacable. Las instrucciones del jefe, nada de amenazas, cortesía señorial, espíritu de conciliación, contrastan con la cruda realidad de la cobranza y la presión sobre los deudores. La decisión final de Ramón es una pequeña rebelión contra esta maquinaria. Sin más, vamos con la obra. Ramón abandonó la oficina con el expediente bajo el brazo y se dirigía a la avenida Bancay, mientras esperaba el ómnibus que lo conduciría al distrito de Lince. Se entretuvo contemplando la demolición de las viejas casas de Lima. No pasaba un día sin que cayera un solar de la colonia, un balcón de madera tallado o simplemente una de esas apacibles quintas republicanas, donde antaño se fraguó más de una revolución. Por todo sitio se levantan altivos edificios impersonales, iguales a los que había en 100 ciudades del mundo. Lima, la adorable Lima, de adobe y de madera, se iba convirtiendo en una especie de cuartel de concreto armado. La poca poesía que quedaba se había refugiado en las plazoletas abandonadas, en una que otra iglesia y en la veintena de casonas principescas, donde viejas familias languidecían entre pergaminos y amarillentos daguerrotipos. Estas reflexiones no tenían nada que ver, evidentemente, con el oficio de Ramón, detector de deudores contumaces. Su jefe esa misma mañana le había ordenado hacer una pesquisa minuciosa por Lince para encontrar a Fausto López, cliente nefasto que debía a la firma 4.000 soles en tinta y papel de imprenta. Cuando el ómnibus lo desembarcó en Lince, Ramón se sintió deprimido, como cada vez que recorría esos barrios populares sin historia, nacidos hace 20 años por el arte de alguna especulación, muertos luego de haber llenado algunos bolsillos ministeriales, pobremente enterrados entre gran urbe
y los lujosos balnearios del sur. Se veían chatas casitas de un piso, calzadas de tierra, pistas polvorientas, rectas calles brumosas, donde no crecía un árbol, una hierba. La vida en esos barrios palpitaba un poco en las esquinas, en el interior de las pulperías, traficadas por caseros y borrachines. Consultando su expediente, Ramón se dirigió a una casa de vecindad y recorrió su largo corredor perforado de puertas y ventanas, hasta una de las últimas viviendas. Varios minutos estuvo aporreando la puerta. Por fin se abrió y un hombre somnoliento con una camiseta agujereada asomó el torso. ¿Acá vive el señor Fausto López? No, aquí vivo yo, Juan Limaita, cafetero. En esta factura figura esta dirección, alegó Ramón, alargando su expediente. ¿Y a mí qué? ¿Acá vivo yo? Pregunté por otro lado y tiró la puerta. Ramón salió a la calle. Recorrió aún otras casas preguntando al azar. Nadie parecía conocer a Fausto López. Tanta ignorancia hacía pensar a Ramón en una vasta conspiración distrital destinada a ocultar a uno de sus vecinos. Tan solo un hombre pareció recurrir a su memoria. Fausto López. Vivía por aquí, pero hace tiempo que no lo veo. Me parece que se ha muerto. Desalentado, Ramón penetró a una pulpería para beber un refresco. Acodado en el mostrador, cerca del pestilente urinario, tomó despaciosamente una Coca-Cola. Cuando se disponía a regresar derrotado a la oficina, vio entrar en la pulpería a un chiquillo que tenía en la mano unos programas de cine. La asociación fue instantánea. En el acto lo abordó. ¿De dónde has sacado esos programas? De mi casa. ¿Tu papá tiene una imprenta? Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Fausto López. Ramón suspiró aliviado. Vamos allí, necesito hablar con él. En el camino conversaron. Ramón se enteró que Fausto López tenía una imprenta de mano, que se había mudado hacia unos meses a pocas calles de distancia y que vivía de imprimir programas para los cines del barrio. ¿Te pagan algo por repartir los programas? ¿Mi papá? Ni un taco. Los dueños de los cines me dejan entrar gratis a los seriales. En los barrios pobres también hay categorías. Ramón tuvo la evidencia de estar hollando el suburbio de un suburbio. Ya los pequeños ranchos habían desaparecido. Solo se veían callejones, altos muros de corralón con una gran puerta de madera. Menguaron los postes de alumbrado y surgieron las primeras acequias, plagadas de inmundicias. Cerca de los rieles, el muchacho se detuvo. Aquí es, dijo, señalando un pasaje sombrío. La tercera puerta. Yo me voy porque tengo que repartir todos estos por la avenida Arenales. Ramón dejó partir al muchacho y quedó un momento indeciso. Algunos chicos se divertían tirando piedras en la acequia. Un hombre salió, silbando, del pasaje y echó en sus aguas el contenido dudoso de una vasenica. Ramón penetró hasta la tercera puerta y la golpeó varias veces, con los puños. Mientras esperaba, recordó las recomendaciones de su jefe. Nada de amenazas, cortesía señorial, espíritu conciliador, confianza contagiosa. Todo esto para no intimidar al deudor. Regresar con la dirección exacta y poder iniciar el juicio y el embargo. La puerta no se abrió, pero en cambio una ventana de madera, pequeña como el marco de un retrato, dejó al descubierto un rostro de mujer. Ramón, desprevenido, se vio tan súbitamente frente a esta aparición que apenas tuvo tiempo de ocultar el expediente a sus espaldas. ¿Qué cosa quiere? ¿Qué hay? Pregunta insistentemente la mujer. Ramón no desprendió los ojos de aquel rostro. Algo lo fascinaba en él. Quizás el hecho de estar enmarcado en la ventanilla, como si se tratara de la cabeza de una guillotina. ¿Qué quiere usted?, proseguía la mujer. ¿A quién busca? Ramón titubeó. Los ojos de la mujer no lo abandonaban. Estaba tan cerca de los suyos que Ramón por primera vez
se vio introducido en el mundo secreto de una persona extraña, contra su voluntad, como si por negligencia hubiera abierto una carta dirigida a otra persona. Mi marido no está, insistía la mujer. Se ha ido de viaje. Regrese otro día. Se lo ruego. Los ojos seguían clavados en los ojos. Ramón seguía explorando ese mundo inespacial, presa de una súbita curiosidad, pero no como quien contempla los objetos que están detrás de una vidriera, sino como quien trata de reconstruir la leyenda que se oculta detrás de una fecha. Solamente cuando la mujer continuó su protesta, con voz cada vez más desafiante, Ramón se dio cuenta que ese mundo estaba desierto, que no aguardaba otra cosa que una duración dolorosa, una historia marcada por el terror. Soy vendedor de radios, dijo rápidamente. ¿No quiere comprar uno? Lo dejamos muy baratos y a plazos. No, radios, no, ya tenemos, nada de radios, suspiró la mujer y casi asfixiada tiró violentamente el postigo. Ramón quedó un momento delante de la puerta. Sentía un insoportable dolor de cabeza. Colocando su expediente bajo su brazo, abandonó el paisaje y se echó a caminar por Lince, buscando un taxi. Cuando llegó a una esquina, cogió el cartapacio, lo contempló un momento y debajo del nombre de Fausto López escribió dirección equivocada. Al hacerlo, sin embargo, tuvo la sospecha de que no procedía así por justicia, ni siquiera por esa virtud sospechosa que se llama caridad, sino simplemente porque aquella mujer era un poco bonita. Y amigos, ¿qué opinan sobre este cuento? Ramón es un personaje solitario, inmerso en una rutina que parece ofrecerle pocas satisfacciones. Su labor lo enfrenta constantemente al lado menos amable de las relaciones humanas. El encuentro con la esposa de Fausto representa una ruptura en esa monotonía. Su belleza y vulnerabilidad despierta en él una empatía o una fascinación que lo lleva a actuar de forma inesperada. Es una conexión efímera, casi unilateral, pero suficiente para alterar su comportamiento. Este anhelo de conexión, aunque sea a través de un gesto de falsa solidaridad, pues está motivado por la atracción más que por un altruismo puro, es un rasgo muy humano. La belleza de la mujer es el catalizador del clímax del cuento. Ribeiro no la describe con detalle excesivo, pero su impacto en Ramón es inmediato y decisivo. Esta aparición casi etérea contrasta con la sordidez de la situación de deuda y la grisura de la vida del cobrador. La mujer también encarna una cierta fragilidad, la del individuo atrapado por circunstancias económicas adversas. La posible miseria o dificultad de Ramón intuye detrás de su figura es lo que, combinando a su belleza, termina por moverlo a compasión. Como muchos personajes de Ribeiro, Ramón encarna una cierta frustración vital. Su trabajo es ingrato y su vida prescindible. El acto de escribir dirección equivocada es una transgresión a sus obligaciones laborales, una pequeña victoria personal contra el sistema que representa y quizás una forma de sentirse momentáneamente dueño de su propio albedrío o de ejercer un poder, aunque sea para perdonar una deuda ajena. Es un acto de libertad individual, aunque con implicaciones éticas ambiguas respecto a su empleador. Gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y a seguir leyendo e investigando, amigos. Adiós.